Economía 1. Preferencias y utilidad. Preferencias. La relación de preferencia tiene tres propiedades básicas: completas, transitivas y continuas. Las completas nos dice que si A y B son dos situaciones cualesquiera, el individuo siempre podrá especificar con exactitud una de las tres posibilidades siguientes, donde A es preferible a B, A preferible que B, donde B es preferible a A, o donde A y B son igual de atractivas. Las transitivas nos dice que si un individuo afirma que A es preferible a B y B es preferible a C, entonces A también será preferible que C. Las continuas nos dice que si un individuo afirma que A es preferible a B, entonces las situaciones que se acercan convenientemente a A también serán preferibles que B. Utilidad. Dado que las preferencias son completas, transitivas y continuas, ahora podemos demostrar formalmente que la gente es capaz de ordenar las situaciones posibles, clasificándolas ante la menos a la más deseable. Los economistas, siguiendo la teoría que introdujo Jeremy Bentham, el teórico político del siglo XIX, se refieren a esta clasificación llamándola como utilidad. Las situaciones más deseables aportarán más utilidad que las menos deseables, es decir, si una persona prefiere la situación A a la B, entonces diríamos que la utilidad que asigna la opción A es mayor que la utilidad que asigna la opción B. Ausencia de unicidad en las mediciones de la utilidad. En términos técnicos, nuestro concepto de utilidad solo se definirá como una transformación que conserva un orden. Un conjunto cualesquiera de números que refleje con precisión el orden de preferencias de una persona será suficiente. Estas simplemente reflejan que unos bienes son más deseables en relación con otros del mismo conjunto. Esta falta de unicidad cuando se asignan números de la utilidad también explica por qué no podemos comparar las utilidades de dos personas. De manera análoga, no tenemos manera de medir si el paso de la situación A a B ofrece más utilidad para una persona que para otra. Utilidad derivada del consumo de bienes. Supondremos que podemos representar la forma en la que el individuo clasifica estos bienes empleando una función de utilidad con una fórmula, que es esta: utilidad igual a U por x1 por x2, entre otras cosas, donde x se refiere a la cantidad de los bienes que podrá elegir y la notación otras cosas nos recuerda que, para el análisis, mantenemos constantes muchos aspectos del bienestar del individuo. Con frecuencias es más fácil escribirlo de esta forma: utilidad es igual a U por x1 por x2 por x enésima. O si solo estamos considerando dos bienes, sería utilidad igual a U por y por x por y. Bienes económicos. Esta representación consideramos que las variables son bienes, es decir, independientemente de las cantidades económicas que representen, suponemos que dentro de un periodo los individuos prefieren más de un x particular que menos. Suponemos que esto ocurre con todos los bienes, ya sea un bien de consumo simple o un agregado complejo. La figura representa esta conversión en el caso de una función de utilidad de dos bienes. En la misma, todos los conjuntos dentro del área sombreada, que es esta, son preferibles al paquete X, Y, porque un paquete cualquiera en esta área sombreada ofrece cuando menos más de uno que de los demás bienes. Curvas de indiferencia y tasa marginal de sustitución. Las curvas de indiferencia nos ayudan a explicar los intercambios voluntarios que realiza un individuo. Estas curvas representan todas las canastas de consumo que el individuo clasifica como iguales, es decir, todos esos paquetes que le ofrecen el mismo nivel de utilidad. La pendiente de la curva de indiferencia de la figura esta es negativa y demuestra que si el individuo se ve obligado a renunciar a cierta utilidad de Y, cantidad de Y, entonces tendrá que ser compensado con cantidad adicional de X para permanecer indiferente entre los dos paquetes de bienes. Funciones de utilidad. Tasa marginal de sustitución. La pendiente negativa de una curva de indiferencia en punto dado, utilidad 1, se denomina tasa marginal de sustitución. En este punto, es decir, tasa marginal de sustitución es igual a d de y sobre dx por u igual a u1, donde la notación indica que la pendiente se debe calcular a lo largo de la curva de indiferencia u1. Funciones de utilidad para las preferencias específicas. Resulta útil analizar algunas de las formas particulares que pueden adoptar las funciones de utilidad,
que ese análisis puede aportar información importante acerca del comportamiento observado. Aquí veremos tres ejemplos de funciones de utilidad en el caso de dos bienes. La utilidad de Cobb-Douglas. Se conoce como función de utilidad de Cobb-Douglas en honor a los investigadores que utilizaban esta función para su estudio detallado de las relaciones de producción en la economía estadounidense. Esta muestra la forma más conocida de la curva de indiferencia. Después están los sustitutos perfectos. Estas líneas son rectas. Una persona con preferencias estaría dispuesta a renunciar a la misma cantidad de Y para conseguir una unidad más de X, independientemente de la cantidad que esté consumiendo de X. Después están los complementos perfectos. Estas preferencias se aplican a los bienes que van juntos. Por ejemplo, un zapato derecho con uno igual que va del pie izquierdo. Estos pares de bienes siempre estarán utilizados en una relación proporcional fija, representada por los vértices de estas curvas. Por mi parte es todo, muchas gracias.